presentándome y presentando a la gente que me acompaña. Soy Fernando Delgado, director general de Planificación y Recursos Hídricos. Me acompaña la delegada territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Arantzazu Martín. El subdirector de Planificación, Ricardo Ruiz, y el jefe de servicio de Planificación, Francisco López. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que asisten de forma presencial y a todos los que se estén conectando a través de videoconferencia y de la aplicación telemática. Especialmente ese agradecimiento porque resulta complicado en estas circunstancias que estamos viviendo, pues hacer estos procesos de participación tan importantes, además de ser preceptivos, en el proceso de elaboración de los planes hidrológicos. Hoy estamos presentando el esquema provisional de temas importantes y haciendo talleres de participación con temas específicos. Estamos recorriendo todas las provincias sobre las que tiene competencia la Junta de Andalucía. Ya hemos estado ya en Málaga, en Motril, Granada, ahora en Almería, la próxima semana a Cádiz, luego iremos a Huelva, para tener la posibilidad, por un lado, de tener esa cercanía en la medida de lo posible con el territorio y, por otro, abordar con una perspectiva global los problemas del agua en Andalucía. La situación hace que este proceso, como decía, sea bastante complicado. Tenemos que pedir disculpas en el sentido de que pues hemos ido cambiando plataformas, que si vídeo en streaming, que si participación mediante programas de videoconferencia, pero lo estamos intentando hacer de la forma en que sea una participación efectiva. Este esquema provisional de los temas importantes es uno de los hitos fundamentales en la planificación hidrológica, que está sometido a información pública y que está todavía en proceso, en plazo de alegaciones, donde se pretende, como su nombre indica, establecer cuáles son esos temas fundamentales que tenemos que tratar de resolver en los planes hidrológicos. Se da la circunstancia de que estaríamos en el segundo ciclo de la planificación hidrológica adaptada a la Directiva Marco del Agua. Hay que señalar que España anteriormente ya tenía un procedimiento de elaboración de los planes hidrológicos y de hecho tenía un plan hidrológico vigente para la cuenca de la Confederación Hidrográfica del Sur de España, y a partir de la entrada en vigor de la Directiva Marco pues se establece ese nuevo proceso de planificación que debió empezar los planes en el año 2009 e ir renovándose sucesivamente. El primer ciclo de planificación francamente no fue bien porque los planes hidrológicos se aprobaron con bastante retraso en general en toda España, con lo cual pues apenas se tenían que haber aprobado en el 2009, se aprobaron entre el 12, 13 y 14, depende de las cuencas, y pues bueno, pues fue un primer esfuerzo pues casi fallido en el sentido del objeto que tiene esa planificación. En el segundo ciclo de planificación hidrológica sí que se llegó a tiempo y los planes en el conjunto de España pues entraron en vigor en el año 2016, pero aquí en Andalucía pues nos hemos encontrado con la circunstancia de que una sentencia del Tribunal Supremo pues anuló los planes de la cuenca mediterránea andaluza y de la cuenca del Guadalete y Barbate, una situación pues francamente compleja, anulado por un informe preceptivo pero no vinculante, pero en fin, nos da una idea de lo difícil que es todo este proceso. Entonces estamos elaborando el tercer ciclo de planificación, tratando de recuperar ese tiempo y bueno, pues además con un cambio de gobierno que pues intenta pues recuperar también lo que en materia de agua pues quizás no se haya ejecutado con la celeridad que demandan los tiempos. Hay que señalar que Europa en este sentido va marcando el ritmo a todos los países miembros, establece los mismos ciclos de planificación para todos y nos pide que cumplamos los objetivos para 2027. Es decir, que si bien en los planes anteriores que había la posibilidad de prorrogar ciertos objetivos, ahora el límite está cada vez más cerca, queda muchísimo por hacer, no se ha hecho
ni mucho menos todo lo que estaba previsto, y entonces pues nos reclama a todos un esfuerzo especial. En ello estamos intentando recomponer esa estructura que se ha venido un poco abajo por esa situación de nulidad. Por otro lado, estamos también intentando implantar todos los órganos colegiados de participación, que tampoco estaban desde el año 2015, no había ninguno funcionando, los comités de gestión en cada una de las cuencas, los consejos del agua de las demarcaciones, el Consejo Andaluz del Agua, etcétera, que pues son foros fundamentales, además de reglados, para la participación de los usuarios, y todo lo estamos intentando hacer a la vez, además impulsando el Pacto Andaluz por el Agua, y pues realmente requiere un trabajo y un esfuerzo que, gracias a la implicación de todos vosotros, pues puede llegar a buen puerto, porque obviamente nosotros solos no lo vamos a conseguir. Sin más, voy a dar la palabra a la delegada territorial, agradeciéndole especialmente que nos acompañe, porque para ella, si ya para nosotros la tarea del agua, nosotros estamos 2 direcciones generales dedicadas al agua, pues ella, que lleva la totalidad de los asuntos de una consejería tan compleja como Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Sostenible, pues francamente su trabajo es encomiable, y quizás todavía más en Almería, donde nos encontramos, que precisamente vamos a hablar de la sostenibilidad sobre el uso de los recursos y los recursos subterráneos, superficiales y alternativos. Pues francamente tiene un trabajo extraordinario, que quiero felicitarla y agradecerle pues que nos acompañe en esta presentación. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. En primer lugar, me van a permitir las personas que nos ven, saludar a todas las personas presentes, ¿no? Porque es verdad que a pesar de las circunstancias que tenemos, bueno, pues seguimos manteniendo este tipo de encuentros, y el poder hacerlo además con el agradecimiento especial en este caso a mi compañera, la delegada de Cultura, que nos ha permitido que estemos en estas instalaciones del Museo de Almería, pues para poder acoger esta reunión, que es importante para la provincia de Almería. También, como no, saludar a todas las personas que nos están viendo, que quieren participar con todos nosotros en esta tarde en una cuestión tan importante como son los talleres de participación para el próximo ciclo hidrológico del agua, sobre todo en la provincia de Almería. Y bueno, pues también, como no, y aunque fuera en primer lugar, pero quiero dejar para el final, pues a la Dirección General, ¿no? En todo y en su amplio sentido, porque la verdad es que hemos tenido oportunidad. También me acompañan en la tarde de hoy los máximos responsables de la Delegación Territorial de Almería en materia de agua, tanto Carlos como de Planificación como Jesús de Infraestructura, también el coordinador de Amaya, que nos acompaña en la tarde de hoy. Y bueno, para nosotros un privilegio y un placer poder contar con la Dirección General, con su subdirector, que también nos acompaña, con Jorge Robles, que también está por aquí, aunque no esté en la mesa, con todas las personas presentes, y principalmente me van a permitir la sensibilidad que tiene con la provincia de Almería el director general. Y él lo ha dicho, en Almería no es fácil el tema del agua. Es verdad que todas las provincias tienen sus particularidades, pero en Almería, además de la gestión del recurso, se une una cuestión importante, que es la escasez hídrica que tenemos en la materia. Por lo tanto, es verdad que la Delegación Territorial, sin la ayuda y la implicación, y sobre todo, bueno, pues la ayuda y la participación de la Dirección General, bueno, pues estaríamos muy solos, y los tenemos. De hecho, en la mañana de hoy tenemos a toda la Dirección General, no solo esta tarde, sino que hemos contado con ellos pues para tratar cuestiones muy importantes que nos afectan desde todos los puntos de vista, no solo para ver cómo podemos facilitar el recurso, sino también por la cuestión más ambiental, que es la cuestión de la recuperación de los acuíferos y todo lo que nos ocupa. Así que yo quiero simplemente, bueno, pues sobre todo dar la enhorabuena. Creo que en una situación tan complicada, con unos planes hidrológicos que nos hemos encontrado, es verdad, derogados, y sobre todo, bueno, pues también con una situación complicada en materia de concesiones y en materia de agua, en donde todo el mundo quiere pues, para allá
que les resolvamos sus problemas. Bueno, pues es importante que en la tarde de hoy, pues además estemos abordando para el futuro este recurso que, como insisto y digo, es muy importante para muchas provincias, pero para la provincia de Almería, en donde, además de la gestión, el problema que nos ocupa es la falta del recurso hídrico, pues especialmente importante. Así que yo, sin más, gracias, Fernando, gracias al querido director, gracias a todo el equipo, de verdad, por tener siempre a Almería en la agenda permanente de vuestra política, porque sé que os preocupa y ocupa y se demuestra día a día con esa sensibilidad y el apoyo que tenemos, no solo la delegada, sino también el jefe de servicio y en este caso también el gerente del agua, que estamos siempre y permanentemente llamando y preocupados vosotros por nosotros, y espero que la tarde de hoy pues sea muy participativa, como lo va a ser, en un tema tan importante, pero sobre todo tan apasionante como es el tema del agua. Así que por mi parte nada más y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, delegada. Bueno, pues sin más vamos a... Ricardo, ¿quiere entregar? Solo una aclaración. Como he comentado, estamos presentando el conjunto de los planes hidrológicos de todas nuestras cuencas. Lo vamos haciendo en cada una de las provincias, con lo cual no solamente hablaremos de Almería, que sí, que obviamente estamos aquí también para tener esa cercanía, pero que nos pueden preguntar de cualquier del ámbito total, desde Huelva hasta Almería, tanto aquí en directo como a través de la red. Bueno, pues doy la palabra ya a su director de planificación, Ricardo Ruiz. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, director, muchas gracias, delegada. Como ya han comentado ellos, efectivamente estamos en el tercero de los talleres de los 5 que vamos a hacer, de los talleres de participación pública. En este caso nos vamos a centrar en el tema de la gestión sostenible de los recursos subterráneos y los recursos no convencionales. Por supuesto, la idea es que, como bien ha dicho el director, aglutinar todo lo que es los ámbitos de las 3 demarcaciones hidrográficas que son competencia de la Junta de Andalucía, de las cuencas intracomunitarias, para así ir tocando diferentes temas, pero en todos los ámbitos de planificación en las diferentes provincias por las que hemos ido pasando. Como bien ha dicho él, hemos estado ya en Málaga, que vimos el tema de presiones urbanas, en Motril, viendo el tema de las presiones agrarias, y ahora nos vamos a centrar aquí en este tema de los recursos subterráneos y los recursos no convencionales. Bien, problemilla técnico. Bueno, el proceso de planificación hidrológica es un proceso cíclico, no es como se dice habitualmente, no es que eso es del plan anterior, del plan posterior, no, lo que se hacen son revisiones de la planificación hidrológica. Ahora mismo nos encontramos efectivamente inmersos en el tercer ciclo de planificación y justamente en el periodo en el que están expuestos al público el esquema provisional de temas importantes que salieron a información pública en enero de este año y estarán expuestos hasta el 8 de octubre. En el plazo en el cual deben hacer ustedes todas las alegaciones que estimen oportunas, porque precisamente el proceso de planificación es un proceso fundamentalmente participativo, en el cual nuestra aspiración es contar con todas sus aportaciones, porque la planificación, el plan hidrológico, es un documento que debe ser hecho entre todos, no es competencia de su impulso, efectivamente, de esta consejería, pero la idea es que esté consensuado y evaluado y hecho entre todos los usuarios y las personas que están afectadas por el tema del agua, es decir, todo el mundo. Entonces, claro, nosotros tendremos para final de este año, lo que pasa que por motivo de la situación de emergencia sanitaria que estamos padeciendo, se han prorrogado determinados plazos. Probablemente en febrero o marzo del año que viene será cuando saquemos a información pública lo que es el proyecto del plan hidrológico. Por eso mismo tenemos el plazo abierto de alegaciones para consolidar a continuación el esquema de temas importantes a partir del esquema provisional. El esquema de temas importantes efectivamente recoge todos los problemas que aparecen en las distintas demarcaciones.
y ese es el objetivo, identificarlos, definirlos y valorarlos. Además, en el esquema de temas importantes se pretende plantear y valorar las posibles alternativas de actuación para solucionar los problemas y concretar las posibles decisiones a adoptar para la configuración posterior del plan. Ese esquema provisional del tema importante es que en la actualidad, como hemos dicho, en este periodo está en consulta pública, con el informe del organismo de Cuenca y habiendo pasado por informe favorable del Consejo del Agua de las Demarcaciones, que es uno de los órganos de participación que estamos en fase de impulso y que esperamos tener constituidos para el mes de noviembre, aunque como bien ha dicho el director, se llevan sin constituir de 2015, que era cuando tenían que haber estado formados. A partir de esos informes favorables se alcanzará lo que es la consolidación de ese esquema provisional de temas importantes en el esquema de temas importantes definitivo, a partir del cual será el proyecto del plan hidrológico. ¿Y cómo se seleccionan esos temas importantes? Pues, en primer lugar, se abordan los que cumplen con los que buscan el cumplimiento de los objetivos medioambientales. A continuación, los que buscan la atención a las demandas y la racionalidad de los usos. Después, los que permiten una cierta seguridad o una máxima seguridad frente a fenómenos meteorológicos adversos y los que mejoran el conocimiento de las masas de agua y la gobernanza de las mismas. Para esto, efectivamente, se utiliza el proceso que es el análisis de PSIR, mediante el conocimiento de las presiones a las que están sometidas las masas de agua, que provocan unos ciertos estados de esas masas de agua, se ven los impactos a los que están sometidos y eso provoca una respuesta de las mismas. Ese análisis cíclico de las masas de agua es el que permite actuar sobre las mismas para que vayan alcanzando un mejor estado. Como hemos comentado, la idea es que estos talleres de participación los vayamos haciendo efectivamente para el conjunto de todas las demarcaciones de las que son competencia de la Junta de Andalucía, es decir, Tinto de Hiel y Piedra, Guadalete, Barbate y la Cuenca Mediterránea. Y sin más, vamos a darle paso al compañero Paco López, el jefe de Servicio de Planificación Hidrológica. Buenas tardes a todos presentes y también personas conectadas por streaming o por videoreunión. Efectivamente, nuestro trabajo, el trabajo en cuanto a lo que sería la confección, la elaboración, seguimiento y la ejecución un poco de la planificación hidrológica, se ciñe básicamente a las tres demarcaciones que están viendo ahí. Básicamente son todas aquellas cuencas de los ríos litorales que desde el río Almanzora hasta prácticamente hasta el límite con Portugal, salvo una pequeña excepción que verán en la zona oeste, que es la de la cuenca Alchanza, y también la excepción de la desembocadura del Guadalquivir, que es la mancha esa que están viendo y cuyo ámbito de planificación no corresponde a la Junta de Andalucía. Primeramente vamos a hablar de recursos subterráneos. Recursos subterráneos que además también vamos a hablar de recursos convencionales posteriormente, y ambos dos temas parece que están escogidos expresamente en Almería, porque ustedes de ellos saben bastante y posiblemente son los que más. ¿Qué cambios respecto de los planes que hasta prácticamente el año, pues como ha dicho el director general anterior, hasta el año 2012, que no se aprobaron los primeros planes hidrológicos de acuerdo con la Directiva Marco de Aguas Europea? ¿Qué cambios se produjeron por la entrada en vigor de la Directiva Marco y la incorporación progresiva a la Ley de Aguas en cuanto a lo que es la gestión sostenible de recursos subterráneos? Pues bueno, lo primero fue la obligación de caracterización de lo que eran las masas de agua,
las masas de agua rompieron con un concepto que era básicamente la unidad hidrogeológica, que era menos ambiental y más propio de estructura hidrogeológica, pero las masas subterráneas son las que conforman la unidad mínima y homogénea para en la que planificar la conservación o la recuperación de la calidad. También la Directiva Marco nos obligó a un replanteamiento de todo lo que eran las redes de control de calidad anteriores. Anteriormente teníamos dispersas lo que eran eso que llaman las redes SAICA, que eran las de información de la calidad del agua, teníamos las redes de aforos y en la diapositiva se me ha olvidado también las redes de piezometría, pero también estaban. Esas redes, adaptándolas además a las masas de agua, que tenían una definición, digamos, espacial distinta, pues han debido adaptarse y son las que ahora mismo están funcionando, con las que debemos evaluar calidad y con las que estamos dando reportings a la Comisión Europea. Esas cosas. Acuífero sobreexplotado. Seguimos teniendo regulación antigua de antes de la Directiva Marcos en lo que era el acuífero sobreexplotado, pero se ha sustituido en la nueva concepción como masa de agua en mal estado o masa de agua con riesgo de incumplimiento de los objetivos medioambientales. Para tal, pues debe analizarse lo que es el cómo se explota, cómo se gestiona y cuáles son. Y deben deducirse de allí, en función de su estado, cuáles son las medidas para alcanzar el buen estado o la recuperación de la misma. Tampoco estaba previsto en la antigua Ley de Aguas del 85, y sí vino por la Directiva Marco del Agua, una figura que en aguas subterráneas es la figura de la comunidad de usuarios de aguas subterráneas, las CUAS, en las cuales, digamos que era un avance respecto de lo que eran las situaciones anteriores de cuando había acuíferos sobreexplotados o simplemente con intrusión. Uno de los objetivos que se pusieron clarísimamente era la protección contra la contaminación y el deterioro de la calidad de dichas masas. Se establecieron de manera ya totalmente habitual y con carácter en todas ellas lo que son los perímetros de protección de las captaciones de agua, sobre todo para abastecimiento, y se nos dio un precepto que en eso estamos todavía por la diversidad de situaciones que tenemos y por la diversidad de agentes y organismos públicos, que es la utilización conjunta o la utilización coordinada de recursos. Ese es el desideratum al que nos vamos intentando acercar poco a poco. También se nos puso como habitual el que nos acostumbráramos a tratar con el tema de la recarga artificial de acuíferos de cara a producir un incremento de disponibilidad por protección de las características. Y como todo, la Directiva Marco introdujo el último precepto, que son fundamentales la participación y la difusión pública como necesidad para actuar, porque actuaciones que no estén coordinadas y que no estén consensuadas con los agentes intervinientes posiblemente nos llevan o no nos llevan al éxito. Se ha bloqueado esto. Ahora, como me han pedido que tampoco me extienda mucho y hay mucha diapositiva y tal, voy a pasar un poco. La presentación la tienen, también me parece que se la va a poder tener quien está conectado por streaming. Hay una serie de cuestiones técnicas en lo que es la presentación, en la que posiblemente, y sobre todo de cara a provocar el debate, a lo mejor no vamos a entrar. Viene un poco de descripción de qué es una masa de agua subterránea, cuáles son los criterios, teniendo claro que hay que diferenciar. Antes no había eso, pero ahora hay que evaluar, por un lado, el estado cuantitativo,
que se evalúa a través de una serie de lo que es el índice de extracciones y algunas cosas más, y lo que es el estado cualitativo, el estado químico, perdón. El estado químico se hace en función de los resultados de los parámetros del seguimiento de nuestras redes de vigilancia y control permanente de las masas de agua y en función de una serie de parámetros que están definidas por un Real Decreto y por una directiva de que las masas no se sobrepasan a determinados valores de concentraciones. ¿Cómo se cataloga en una masa de agua? Pues una masa de agua está en buen estado siempre que en ninguna de las dos calificaciones anteriores se le haya catalogado como en mal estado. Si está en mal estado en una de las dos anteriores, cuantitativo o cualitativo, o químico, se considera en mal estado. Una masa en buen estado tiene garantía de que vamos en buen camino. Y vamos a hablar también de una cuestión, si tuviéramos más tiempo, que era los modelos para evaluar gestión sostenible en acuíferos, pero vamos a pasar. Ahora, vamos a intentar, yo sé que aquí son más de la demarcación mediterránea y sobre todo de la demarcación oriental mediterránea. Vamos a pasar por las tres demarcaciones intracomunitarias. Incluso, como la presentación está, podemos regodearnos un poquito más en la Mediterránea, que les afecta más, aunque hay gente que pertenece a todas. En la demarcación mediterránea tenemos 67 masas de aguas definidas. Hay, ahora mismo, en el nuevo ciclo de planificación hidrológica, esa delimitación de masa subterránea está en revisión. La revisión tampoco hay que alarmarse mucho porque básicamente la única cuestión que tiene es que posiblemente estamos estudiando la posibilidad de extender una de las masas subterráneas que hay, que se llama laderas meridionales de Sierra Nevada, estemos extendiéndola por homogeneidad y caracterización y protección a lo más alto de la divisoria de la cuenca, básicamente la cuenca del río Bérchules. Todo el territorio de las demarcaciones no está cubierto por masas de agua. Las masas de agua tienen que tener ciertas características, tienen que tener elementos comunes, por ejemplo, elementos comunes para sí, y también tienen que ser, por ejemplo, contribuyentes a mantener el buen estado de una masa superficial por drenaje de la misma. Entonces, de esas 67, 9 están compartidas con otras demarcaciones, básicamente Segura, Guadalquivir y Guadalete. En la diapositiva están viendo en rojo, como todo lo que va en rojo, aquellas masas de agua que están ahora mismo catalogadas en mal estado, básicamente por el tema de la sobreexplotación y la cuestión cuantitativa. Y básicamente, si ven, Almería ya la están viendo, que tiene digamos, una extracción por falta de otros recursos considerable. Hay extracción fuerte también en la zona de la costa, y no tanto por la actividad agraria, sino por la actividad, digamos, residencial y turística en la Costa del Sol. Y luego, en la parte más alta de la demarcación, están viendo también la cuenca alta del Guadalhorce por encima de los embalses. Son las masas de agua subterránea que en peor estado están. Básicamente, ¿qué es lo que nos pasa en estas masas? Pues tenemos la sobreexplotación está vaciando reservas de los acuíferos o de las masas que son antiguas, son históricas y que tardan mucho tiempo en recuperarse. La extracción, además, de determinados niveles profundos de las masas de agua posiblemente nos esté aportando
en algunos casos algunos contaminantes que tampoco están ayudando al buen estado químico. Los gradientes que se producen a causa de la extracción también suelen causar en zona de costa el que se esté propiciando el fenómeno de la intrusión marina, y cuando no se está dando el fenómeno de la intrusión marina, muchas veces se está produciendo, incluso alejado de la costa, se está produciendo también salinización de las masas de agua, simplemente a consecuencia de la mucha extracción por la baja tasa de retorno de la renovación de los recursos. En la cuenca mediterránea, los agentes causantes de toda esta problemática, pues ya lo ven. 63% el regadío, el 31% es el abastecimiento, sobre todo además abastecimientos que no tienen una adecuada gestión coordinada de recursos, y luego pequeños abastecimientos, y luego hay una cantidad que va a más cada vez, que es el uso turístico, esa zona que ven en verde del 8%, que son usos para riego de campos de golf, campos de polo y actividades recreativas. En la evolución temporal del problema está señalada en la positiva lo que era el plan hidrológico anterior y los planes hidrológicos posteriores con arreglo a la Directiva Marco. Había en el plan anterior 13 unidades hidrológicas sobreexplotadas. Tengo que decir que unidades hidrológicas no se corresponden unívocamente con masas de agua, pero en el primer ciclo de planificación pasamos a 32 masas en mal estado cuantitativo. En el segundo ciclo, con mejor estudio y a lo mejor dejando de pagar la novatada, la definición de masas en mal estado cuantitativo bajó a 24, y ahora mismo estamos en pleno proceso de revisión, se están haciendo balances, caracterizaciones, y todavía la cifra está indeterminada. En breve, en 2-3 meses, en la elaboración del borrador de proyecto de plan hidrológico, pues tendremos que aportar la información. Borrador de plan hidrológico que, por cierto, también será sometido a información pública. Los recursos, bueno, aquí tiene una diapositiva que es sobre todo lo que son recursos de toda la demarcación mediterránea, que casi vamos a pasar, porque al final de la diapositiva con las 3 demarcaciones al final de la presentación hay una más. Causas de la sobreexplotación. No voy a ponerlas aquí, aunque la mayoría son muy comunes en casi todas las demarcaciones. Pues hay excesos de volúmenes autorizados. ¿Por qué? Porque incluso con la normativa de los planes hidrológicos antiguos, o incluso con una normativa que venía de una ley la ley 1897, hay muchos volúmenes autorizados o concedidos que no tenían en cuenta todo este deterioro y toda esta evolución que estamos teniendo. Efectivamente existen aprovechamientos irregulares, sobre eso no tenemos duda ninguno. Tampoco hay suficientes medios, ni tampoco tenemos hechas la encomienda de gestión o acuerdos para que los propios usuarios tengamos un control bastante eficiente de cómo se hacen las extracciones. Estamos teniendo retrasos en la constitución de las comunidades de usuarios, de las CUAs que he hablado antes, que serían la vía inicial para poder afrontar los problemas de calidad y de insuficiencia de recursos. También influye la gestión ineficiente de los recursos en determinados ámbitos. Por ejemplo, cuando se mezclan en una zona de abastecimiento mancomunado enorme recursos superficiales, recursos subterráneos de los municipios, recursos superficiales de la entidad supramunicipal, urbanizaciones grandes que gestionan su suministro y su vertido por su cuenta. Entonces,
eso debe llevar. Y bueno, y el modelo territorial, básicamente con concentración de demandas en la parte urbanística, en la costa y en pocos sitios más, y sin embargo con otras demandas en lo que es la parte agraria, que son realmente las importantes. Diferenciada de eso nos lleva que al final tienes que cubrir la atención a todo el territorio, porque claro, si solo tuvieras que atender a una parte de ello, lo tendrías más fácil. Una de las medidas que nos obligan a tener en cada plan hidrológico, las medidas son medidas de todo tipo. Básicamente son medidas de gestión, pero aunque también hay medidas de carácter infraestructural. Básicamente, hasta el año 2000 o 2000 poco, se pensaba que un plan hidrológico era un catálogo de obras y de infraestructuras, y ahora mismo, no, por necesidad, por convicción, por cabezonería y por imposición, no, los planes hidrológicos son planes de gestión. Y además son planes de gestión en los que tienen que colaborar todos los agentes implicados. Y digo todos los agentes implicados porque no solo somos las administraciones, somos todos los usuarios del agua. Con las necesidades de actuación, posiblemente, si da tiempo y no me enrollo mucho, seguimos porque son iguales en todas. Sobre los recursos, es más, les he puesto lo que sería la foto del último ciclo, pero es más, es mucho mejor ver una diapositiva posterior. Recursos convencionales en esta demarcación son la base para conseguir, en primer lugar, la atención a todo tipo de demanda y, en segundo lugar, o a lo mejor en el mismo nivel, la consecución del buen estado de todas las masas del agua y la sostenibilidad. Básicamente, los recursos no convencionales son la desalación, la desalobración y el uso de las aguas regeneradas. Las medidas planificadas que prevé el plan hidrológico de segundo ciclo, de las cuales uno de los problemas, actuando muchas administraciones, es que no va al ritmo que debiera, tanto en desalación como en reutilización. En la diapositiva que acabo de poner también las tienen aquí. No me voy a extender mucho porque está puesto el ciclo, está puesto la administración o el agente responsable y lo van a tener para ver. Tenemos a continuación, y yendo hacia el oeste, la demarcación hidrográfica de los ríos Guadalete y Barbate. En este caso, las masas son bastante en menor número. Son 14 masas de aguas subterráneas que además llegan a cubrir solamente un 20% del territorio de la demarcación. Hay dos solamente en este caso, una compartida con la Mediterránea y otra con el Guadalquivir. Hay dos masas de agua compartidas. Cuando hablamos de masas compartidas, en cada revisión de la planificación, lo que hay que hacer es un estudio de cuáles son los flujos, cómo han sido las presiones, y hay que, en cada plan hidrológico de esa prueba, asignar de esa masa compartida qué recursos van hacia una demarcación y qué recursos van hacia otra. Sobre explotación de masas en el Guadalete. De las 14 que estaban definidas como masa de agua, tienen las que están en mal estado, que son las de color ocre, y son exactamente 3. 2 muy ligadas a la costa, que son las de Barbate y aguas arriba Benalup, y arriba la más al norte es la de Arcos de la Frontera y Villamartín. Todas ellas, como ven, tienen problemas exactamente iguales: nutrientes y contaminación química, básicamente difusa, y el LOWT que ven es
por exceso de extracciones y descenso continuado y descenso pronunciado del nivel piezométrico de equilibrio. Como siempre, las consecuencias son vaciado de las reservas históricas, salinización de aquella que comenté que no está ligada a que el mar entra en la masa, sino que la baja tasa de renovación del agua hace que se concentre la salina y la degradación de los ecosistemas acuáticos. Aquí es incluso mayor el peso de la agricultura en el Guadalete, es incluso mayor que en la Mediterránea, que es de un 71%, un 27%, digamos, de lo que serían presiones responsables del mar, de los problemas del agua, sería el abastecimiento o la demanda urbana, un 3% el uso y un 4% usos recreativos y lo que es y en este caso también energía. El 4% es, perdón, el 3% es energía y el 4% uso urbano. Como en la demarcación mediterránea había 67 masas y en el plano no se entendía, por ejemplo, aquí en el Guadalete Barbate hemos hecho una interrelación entre lo que eran las unidades hidrogeológicas de los planes antiguos y lo que son las masas de agua subterráneas de la nueva planificación. Entonces, como ven, tampoco hay una correspondencia biounívoca. Digamos, la masa de agua pues, está puesta a efectos de preservación. No solamente es una masa homogénea en lo subterráneo, sino que también es una masa que tiene que aportar capacidad de renovación y de regeneración en las masas de agua superficiales y en ecosistemas asociados. Hay en el Guadalete, lo mismo en la evolución, el primer plan de la cuenca del Guadalete-Barbate, que realmente era un plan de la Confederación del Guadalquivir, tenía solamente 3 unidades hidrogeológicas calificadas como de sobreexplotación, y aquí en este caso tenemos 3 masas de agua en mal estado que han sido permanentes, pero realmente la evolución temporal no es demasiado buena. Tenemos aquí los recursos, todo está, los pueden ver, no me voy a detener en ello porque causas de sobreexplotación se parecen muchísimo a las de la Mediterránea. Y aquí volvemos al mismo diagnóstico. En el grado de ejecución del programa de medidas que el plan hidrológico, digamos, recopila, pero insisto, en el que todos los organismos y todos los agentes implicados somos responsables, pues vamos muy retrasados. Una de las propuestas grandes es la básica es intensificar el ritmo de ejecución de las medidas que estaban hechas en este plan. En recursos convencionales, básicamente en el Guadalete-Barbate no se prevé, en el plan actual no se prevé desalación y la reutilización está no está muy, digamos, en principio no haría tanta falta, pero con el tiempo se está viendo que sí lo hará. Finalmente, en la demarcación más al oeste de las que gestionamos en la comunidad autónoma, tenemos 4 masas de agua, son 3 costeras, en donde evidentemente sí hay problemas por intrusión salina, y luego tenemos una masa que está compartida, que es al norte de la demarcación, la de Niebla. El ratio de masas de agua respecto a lo que es de superficie de masas de agua respecto a lo que es el ámbito de la demarcación es muchísimo menor. Estas masas de agua, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en la Mediterránea, solo contribuyen con un 10% a lo que son las demandas del sistema. El uso recreativo es básico en la aportación de estas masas de agua, porque el agua superficial se destina a abastecimientos, a consumos urbanos y a agricultura, y tiene problemática variada. Digamos, los recursos, esas masas de agua
cada vez van a ser, en la evolución y en las revisiones sucesivas de la planificación hidrológica, van a ser cada vez más necesarias en la demarcación. En este caso, como ya he dicho, la salinización no es por baja tasa de recambio de recursos, sino que es por intrusión salina, porque básicamente están todas en costa. Agricultura, presión sobre masas de agua subterránea. A pesar de que no aportan mucha cantidad en el total de recursos de la demarcación, a pesar de todo, la demanda agraria que sufren las masas de agua es del 82%, todavía más alta. El 10% la de abastecimiento y el 8% recreativo, campo de golf. Aquí tenemos diferenciado lo que eran las unidades hidrológicas y las masas de agua actuales, las 4 que hay. 2 masas en el Guadiana, en los planes antiguos, sobreexplotadas o en riesgo, y ahora mismo 3 masas de agua en buen estado cuantitativo. En el plan actual, 4 masas en buen estado cuantitativo, y en el plan hidrológico de tercer ciclo esperemos no encontrarnos muchas masas en mal estado químico, que es uno de los problemas. En recursos convencionales, aquí en un cuadro sintético tienen un poco el esquema. En las cuencas internas de Andalucía, lo que son recursos subterráneos y los recursos no convencionales son unos 2.250 hectómetros cúbicos anuales. De ellos, subterráneos en total son 464 y en cierta manera están equilibrados. En rojo verán una cifra que es la de los usos del agua en la demarcación mediterránea, que es la única que marca un cierto déficit. Estamos hablando no de todos los recursos, estamos hablando de los subterráneos y los no convencionales. En los recursos no convencionales, si ven, pues bueno, ahora en la Mediterránea tenemos ahora mismo como recurso cercano a los 300 hectómetros cúbicos anuales. En las otras 2 demarcaciones apenas lo hay. Además, en las otras 2 demarcaciones, esos 13 y 2 hectómetros cúbicos son básicamente reutilización, hay desalación 0, y los usos, pues en el caso de la demarcación mediterránea, si ven, están prácticamente, teóricamente, copando los recursos, y en el caso de las otras 2 demarcaciones, los usos incluso, aunque los recursos sean escasos, no llegan a tener tanta presión. Y habiéndome dado prisa y habiéndome dejado muchas cosas, que muchas gracias por su atención. Bueno, y ahora, como era la intención del taller desde el primer momento, vamos a abrir un turno de palabra para quien quiera hacer alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que hemos expuesto o sobre cualquier otro tema que podamos atender con respecto a la planificación hidrológica, pues puede hacerlo. Lo que sí es importante que diga su nombre completo y a qué asociación pertenece. Gracias. Buenas. ¿Está operativo? ¿Se me oye? ¿Se oye bien? Mi nombre es Paco Salmerón y trabajo en la Agencia de Medio Ambiente y Agua. Yo resido en el Poniente. Allí tenemos la desaladora que hay en Valerma. El tema de aportar agua de la desaladora a estos acuíferos, ¿es factible? ¿No es factible? ¿Se puede compaginar ese agua con la que gastan los regantes en el tema de los invernaderos? ¿No se plantea esa cuestión? Bueno, muchas gracias por su pregunta. Bueno, en el poniente almeriense ya hay declarada una resolución de adopción de las medidas previstas en la legislación para la recuperación de ese acuífero por estar en riesgo. Está en constitución. Bueno, ya tiene una Junta Central de Usuarios a que se le ha asignado las funciones provisionales de comunidad de usuarios de masas de agua subterránea. Ha presentado también un borrador del programa de medidas que incluye todo eso, incluye
desde la aportación de recursos externos, tanto de agua desalada, regenerada, regulada de embalse y las propias subterráneas, precisamente para el objetivo de recuperar ese acuífero dentro de, incluso anticipándose al plazo previsto en la planificación. Pero efectivamente especialmente tenemos que usar todos los recursos disponibles para revertir esa situación. Buenas tardes a todos. Me llamo José Rivera, soy de un grupo ecologista. Como ecologista nosotros no nos mueve ningún interés económico, lo único que nos mueve es intentar que esto sea un poco ecuacional. Vamos a ver, esto no lo han dicho ustedes, pero imagino que seguirá siendo así. En teoría, las aguas desaladas, las aguas regeneradas, eran para paliar déficits. Es decir, el acuífero está en mal estado, vamos a conseguir nuevas aportaciones de agua para conseguir alcanzar el buen estado. Sin embargo, la realidad no ha sido así. La llegada del agua desalada ha supuesto un incremento de las demandas que se están satisfaciendo precisamente con esa agua desalada. Por lo tanto, la situación de sobreexplotación sigue igual. Por ejemplo, en el caso del Poniente, que comentaba usted, en el Poniente, actualmente, pese a las declaraciones del presidente de la Comunidad de Regantes, que no sé si estará aquí, se continúan ampliando la superficie regada. En Níjar, pues mejor no hablar, porque ahí está la cosa disparada. En el Levante también, estamos hablando de acuíferos sobreexplotados, y en la zona de Almería, pues 3/4 de lo mismo. Entonces, claro, mi opinión, mi pregunta va en el sentido de que pues, ¿no han pensado ustedes en prohibir las nuevas demandas directamente en todos los acuíferos sobreexplotados hasta que se alcance el buen estado? Y ya para terminar, una cosa que me preocupa especialmente. Ahora estamos en una situación de sobreexplotación, pero Andalucía está sometida a sequías periódicas. Como se junte la situación de sobreexplotación con la sequía que nos va a venir ya, porque ya toca, por decirlo de alguna forma, y ojalá no llegue, las cosas pueden ser dramáticas. Sobre todo porque, entre otras cosas, los planes especiales de sequía, esos que se tendrían que haber hecho y que hay que hacer, en su inmensa mayoría están sin hacer. Entonces, considero que estas dos cosas la Consejería debería tomar medidas eficaces. Y la única medida eficaz que se me ocurre es no permitir nuevos regadíos directamente, pero claro, si es un nuevo regadío, supone un incremento en las demandas. Aunque el señor llegue ahí con un papel de quien sea diciendo que tiene derechos de agua, pero esos derechos de agua no se están realizando, y si yo quiero poner 20 hectáreas en regadío, necesito a 7.000 metros cúbicos por hectárea, que es lo que consume un invernadero, pues tengo que conseguir esa cantidad de agua. Y otra cosa, y resulta que con las desaladoras, el agua de la desaladora de Carboneras, por ejemplo, que en teoría era para paliar los déficits del acuífero de Níjar, sobreexplotado, pues están dando certificados por parte de la entidad gestora para regar íntegramente con aguas desaladas, lo cual, desde nuestro punto de vista, no se puede hacer porque el agua desalada es asquerosamente buena y no vale para regar. Entonces, claro, ¿cómo es posible que un agua y una desaladora que se construyó para paliar los déficits existentes, resulta que se está utilizando para certificar regadíos que se van a regar íntegramente con agua desalada? Bueno, vamos a ver. En ningún caso, desde que que yo sepa, hemos vuelto a autorizar absolutamente ningún aprovechamiento nuevo en las masas de aguas subterráneas que están en mal estado. Ninguno, ni siquiera los aprovechamientos de menos de 7.000 metros cúbicos. Es decir, desde nuestro punto de vista, en eso está clarísimo. Nosotros hemos frenado, también en el equipo anterior, es decir, que eso está marcado. No existe las autorizaciones a nuevas explotaciones desde el punto de vista de aguas, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista agrícola, yo ya eso no lo sé en el sentido de las transformaciones, pero que yo sepa, eso está bastante contenido. Otra cosa ya serían las actuaciones irregulares que se nos puedan escapar, pero autorizaciones nuevas, permitir
nuevos usos sobre aguas subterráneas ya declaradas sobreexplotados no se está dando. Entonces, efectivamente, la desalación tiene todos los nuevos recursos, tienen un doble objetivo, tienen el objetivo de recuperar esas masas y también lo que nos pide la planificación hidrológica, tratar de satisfacer las demandas. Entonces, estamos intentando conseguir ese equilibrio, siendo prioritario lo primero, ¿de acuerdo? Entonces, por eso justamente estamos pues a punto de por primera vez constituir una comunidad de usuarios de masas de aguas subterráneas y aprobar un plan de recuperación, y queremos ir continuando. Ya se está en el río Aguas también, se está constituyendo esa comunidad de usuarios y queremos seguir avanzando y ponerlo a todo, porque además uno de los graves problemas que tiene es que nos encontramos con las aguas privadas, con las aguas, los menos de 7.000, las públicas, una multitud de derechos que es bastante difícil de controlar, y eso es lo que estamos intentando, con los medios que tenemos, efectivamente, conseguir que haya un aprovechamiento sostenible, que cree riqueza, pero como bien dices, pues que también sepamos, y lo primero que he avanzado, que no tenemos tanto plazo para conseguir los objetivos. Lo que sí que es cierto es que muchas de las actuaciones que, si ha proyectado antes Paco, el programa de medidas, pues hay multitud de medidas, especialmente declaradas de interés general del Estado desde el año 2001, que no se han ejecutado. Entonces eso también está suponiendo un lastre muy, muy importante, porque son fundamentales para la consecución de ese objetivo, los objetivos medioambientales y los objetivos que tenemos de garantizar esas demandas sostenibles. Las demandas que no son sostenibles, obviamente no vamos a ser capaces nunca de garantizarlas. No sé si le he contestado correctamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Yo soy Francisco Rodríguez, soy concejal de Agricultura y Recursos Naturales del Ayuntamiento de Vícar, del Poniente. Mi pregunta, más o menos sé cómo están los acuíferos. Veo por ahí que está Manolo García, que tiene ganas de intervenir también. Ahora después ya te darán la palabra, Manolo. Mi pregunta iba más bien relacionada con la presa de Rules. Hace unos meses hubo unas declaraciones de que se está pensando en hacer un trasvase, teniendo en cuenta que van alrededor de 200.000 hectómetros cúbicos todos los años de la presa de Rules al mar. A mí me gustaría saber cómo está el tema, si se sigue con el tema, si está parado, si está funcionando. Gracias. 200.000 hectómetros cúbicos, ya quisiera. 200 hectómetros cúbicos, no hay tanta agua, pero bueno, vamos a la planificación. Ya quisiéramos. Bueno, lo que está previsto ahora mismo es lo que ya existe en la planificación hidrológica, se está todo revisando, se tiene que analizar los balances, pero vamos, en principio lo que está previsto es dentro del sistema, no sé si el 3, ¿no? El 3.2 y 3.1, 3.3, 3.2, es lo que está previsto. Se tendrá que evaluar si existiera o no esa posibilidad, pero ahora mismo no aparece. ¿Alguien más? Si os parece, podemos dar paso a las preguntas de los participantes que están por Zoom. Sí, sí. Vale. Antes que nada quería comentar, algunos comentarios que han hecho los participantes, que no, sin preguntar nada. Un momento. Un participante dice: buenas tardes, no estoy de acuerdo con los datos de los acuíferos de Benalú ni Barbate, con los datos que hemos contrastado durante 2 años con la colaboración de la Universidad de Cádiz, y por supuesto no me cuadran los datos de extracción. Vale, eso dice un participante. Francés
Perdona, pero dicen que no le cuadra, que es mucho o que es poco. Digo, porque se tome en cuenta, todo se está revisando, pero que nos interesa saber si entiende que es porque hay menos, más, para... Vale, bueno, pues a ver si pide la palabra y le damos paso. Ahora podemos darle la palabra, si te parece, Manuel, a Francesc. Bueno, si quiere cojo la palabra yo. Ah, venga. Venga, él ha sido el que ha hecho la... Vale, soy Antonio León, secretario de la Comunidad de Usuarios Regante, ingeniero Eugenio Lit. ¿Vale? Nosotros, digamos, pues estamos en la cuenca del Barbate, somos la única comunidad de regante. En ella gestionamos 12.600 hectáreas de aguas superficiales y hay 420 hectáreas de aguas subterráneas junto con otras aguas subterráneas que convivimos de aguas privadas. Nosotros llevamos trabajando durante 2 años en el estudio del acuífero con la Universidad de Cádiz y bueno, yo entiendo que desde el año 2009 que hacéis, digamos, el plan hidrológico, la renovación también del año 2015, a nosotros nadie nos ha enseñado ni un dato de extracción. No sé qué datos hacéis. Nosotros hacemos unos datos con unos data loggers junto con la Universidad de Cádiz, y a mí lo que no me cuadra son los números que hace o que están diseñados en el plan hidrológico con los que respecto a nosotros tenemos. Eso es las extracciones. Y tampoco me cuadra el sentido del estado cualitativo, porque sí es verdad que tenemos diferencias, pero sí os pido una mayor cercanía con la gestión que está haciendo la comunidad, porque la comunidad obviamente se está gastando un dinero con la Universidad de Cádiz para digamos, mantener el acuífero en las mejores condiciones. Y creo que no se están atendiendo a esas demandas, aun cuando la pondré, digamos, obviamente en las alegaciones, pero que haya una cercanía y que de la administración se acerquen más y tengamos más reuniones, porque obviamente consideramos que puede ser fructífero para todos. Muchas gracias. Bueno, le agradezco mucho su intervención. La verdad que, claro, precisamente este tipo de talleres es para exponer este tipo de situaciones y nosotros estaremos encantados de tener cualquier reunión con ustedes al respecto de confrontar datos y demás. Mi servicio de calidad es el que maneja, el que toma los datos de calidad de las masas de agua y los técnicos que tenemos, precisamente el jefe de servicio de planificación de la cuenca atlántica, es el que dispone de los datos de piezometría de sus masas de agua. Por tanto, yo le agradezco que al correo de participación del plan hidrológico mande sus datos para estar en contacto, que tengamos el teléfono y ya nos ponemos en contacto y tenemos una reunión al respecto, si le parece. Muchas gracias. Bueno, eso, perdón un momentito, eso también se me ha olvidado, lo voy comentando en distintas reuniones, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Efectivamente, como antes han comentado, nosotros estamos intentando también hacer una estructura de la administración hidráulica lo más cercana posible al ciudadano. Entonces, la dirección general que tengo el honor de dirigir, lo que nos hemos distribuido ahora en virtud de las cuencas. Tenemos una persona que es la Rocío Villegas, la coordinadora general de las cuencas atlánticas, que ya tiene su despacho en Sevilla, un jefe de servicio específico también para calidad de las cuencas atlánticas en Sevilla y un jefe de servicio de planificación también para las cuencas atlánticas, que en este caso está en Jerez de la Frontera. Y luego tenemos en la cuenca mediterránea, el subdirector de la cuenca mediterránea que está en Málaga, con su jefe de servicios de calidad, jefe de servicio de dominio público hidráulico y el jefe de servicio de planificación hidrológica, es decir, que son gente que está muy cercana, todos están a casi menos de hora y media de distancia, y luego ya tenemos en Sevilla la subdirección de planificación con el servicio de medio ambiente, de calidad y los 2 servicios de planificación. Entonces, efectivamente pretendemos tener esa cercanía. Mucha gente nos habla de datos, a lo mejor estudios. Nosotros también hemos contratado, aparte de que ya teníamos un apoyo técnico para evaluar todos estos datos y hacerlos revisar, pero aún así
por supuesto son absolutamente bienvenidos cualquier tipo de aportación que nos permita enriquecer los planes y que ellos están lo más cerca posible del territorio para que sea fácil el llegar a todo el mundo. Damos paso a Francesc de FNCA. Hola, gracias. Buenas tardes. Soy de la Fundación Agricultura del Agua. No soy del territorio, aunque colaboro habitualmente con otros colegas andaluces. Me ha parecido que el diagnóstico que se presentaba es realmente preocupante. Entre otras cosas, no se ha frenado desde el inicio de la implementación de la planificación de la directiva el deterioro, que era uno de los objetivos de la directiva, frenar todo deterioro adicional. Me ha parecido muy interesante la explicación que daba el ponente de que los planes actuales se conciben como planes de gestión y no planes de obras, que es con los que los comparaba. Ahora, en este marco de la gestión, todas las propuestas que figuran en la presentación son soluciones de oferta y hecho a faltar la relación entre las presiones y las fuerzas motrices. La pregunta sería muy sencilla. ¿Qué medidas se tienen previstas para actuar sobre la demanda, para reducir las presiones que ejercen los sectores? Es decir, ¿qué medidas sobre los sectores, si es que se tiene prevista alguna? Y otra cuestión que he hecho a faltar es que no hay, o no he visto, ninguna referencia relativa a los costes. Los costes son un elemento fundamental de la gestión. Es decir, los planes, si se conciben como planes de gestión, aparte de actuar sobre las fuerzas motrices, implican utilizar instrumentos económicos e imputar los costes según el principio de quien contamina paga. La segunda pregunta sería, ¿qué hay previsto en ese sentido en el EPTI? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, efectivamente, la actuación sobre la demanda, que es fundamental, va encaminada en distintos ámbitos. Es cierto que desde la planificación hidrológica nosotros lo que solicitamos a todas las distintas administraciones la propuesta de los planes de medida, es decir, porque nosotros no podemos obligar o pedir que, no sé, pues que el regadío cambie y se reduzca a la mitad o se pase al doble. Nosotros no podemos sobre ese sentido simplemente hacer las recomendaciones. Se está haciendo una labor importantísima en la mejora de la eficiencia del agua y aunque a veces no nos demos cuenta, estamos obteniendo en muchísimas zonas de Andalucía los niveles más altos de eficiencia de toda España. Es decir, que no podemos decir que no se ha hecho nada porque desde consumos que existían anteriormente absolutamente disparados, pues prácticamente en casi todo nuestro territorio se caracteriza por una agricultura con regadío de precisión, en el cual cada vez obtienen por cada metro cúbico de agua un mayor rendimiento. También es cierto que existe esa presión de crecimiento, que es lo que tenemos que tratar de contener, y estamos en casi todas las reuniones explicándolo, que eso que hablábamos antes, de esa sostenibilidad, no podemos seguir creciendo sin tener una garantía y pues tenemos que mejorar esa eficiencia que se está haciendo ya en muchísimos sitios. Ni que decir tiene también en las propias ciudades, de los consumos por habitante y día que teníamos hace 20 años en casi todas nuestras ciudades a los que tenemos actualmente, pues ha habido también una importante reducción y tenemos que incidir sobre eso. Pero es verdad que la presión sigue existiendo. Lo bueno y lo malo, lo bueno de tener una agricultura extremadamente productiva es que, por supuesto, pues tiene una presión muy fuerte que entre todos tenemos que ser capaces de contener y reducir, puesto que, como decimos, pues hay veces que ya no se puede continuar. En cuanto a la recuperación de costes, sin duda es una de las asignaturas pendientes, porque bueno, nosotros también a través de la iniciativa de Pacto Andaluz por el Agua precisamente estamos tratando de consensuar con todos los agentes esa política real de recuperación de costes para hacer sostenible el futuro y especialmente el
nosotros nos interesaría conseguir implantar el canon de servicios generales que nos permitiría mejorar el control. De todas formas, eso también hay un taller específico sobre la gobernanza, que podemos tratarlo, pero que sí que es cierto que tenemos que actuar en todos los frentes. Planificación, lo que tenemos es que tratar de coordinar a todos ellos para conseguir ese objetivo. Gracias. Juan Matutano simplemente dice: la evolución de niveles especiométricos y aumento de masas en mal estado cuantitativo es dramático. Me quedo muy preocupado. Yo también. Jorge Forné, de CREA, dice: deberíamos todos tomar ejemplo del plan de recuperación del acuífero del poniente almeriense, un caso de éxito. Estamos en ello todavía. Si Manuel va a actuar, va a intervenir, lo podrá comentar también. ¿Le damos paso a...? Sí, se me oye. Soy Manuel García. ¿Es a mí a quien me han dado la palabra? Sí, Manuel, precisamente te nombraba a ti. Vale, muchas gracias. Bueno, primero agradeceros que estéis en Almería y que podamos hablar efectivamente de todas las cuestiones que se han planteado ahí hoy, incluyendo las preguntas. Y efectivamente yo creo que la cuestión más importante es que el plan hidrológico tiene que ser para gestionar el agua, pero también para hacer obras, que las obras también hacen falta para poder gestionar el agua. En ese sentido, en el poniente almeriense se constituyó una Junta Central de Usuarios, es decir, una comunidad de usuarios que tenía que recoger todas las variables que tenían los usuarios del poniente en el año 91, acogiéndose a la ley de agua y a la declaración que en su momento hizo el gobierno de la nación. En este sentido, decir que en el 17, en noviembre de 2017, por fin conseguimos que se hiciese una resolución de puesta en marcha, reconociendo a esa Junta Central de Usuarios que antes estaba constituida y que recoge la propia Ley de Agua de Andalucía como reconocimiento de esa comunidad de usuarios, de esa masa de agua, y por lo tanto tiene unos objetivos, y tenía unos objetivos que únicamente se están exclusivamente a partir de que se hace esa resolución y que se termina la desalación, porque se termina la desaladora del campo de Dalíes. La desaladora del campo de Dalíes está hecha porque la solicitó la Junta Central de Usuarios en el año 2004 y la consiguió hacer que se contemplara en el plan hidrológico entonces. No se ha podido poner en marcha hasta el año 2018. Bien. Lo que sí quiero decir es que a partir del momento en que la desaladora entra a funcionar en el poniente almeriense, desde el primer día está funcionando al 100% de su capacidad de producción de agua. Y por lo tanto, esos 30 hectómetros cúbicos que desde finales de noviembre de 2018 está produciendo la desaladora del campo de Dalíes, se están dejando de extraer de los acuíferos inferiores, acuífero inferior noreste y acuífero inferior occidental. O sea, se han dejado de extraer. No se ha destinado a nuevas plantaciones, ni han aumentado los usos. Es decir, nosotros tenemos los datos en donde más de 70.000 horas de funcionamiento de los sondeos se han reducido en los últimos 2 años. Por lo tanto, se está avanzando en la línea de recuperar. Nosotros, efectivamente, ya lo definimos en su momento. Le pedimos a la naturaleza durante los últimos 50 años
prestada un agua que le vamos a devolver. Y por eso es por lo que agradezco también que lo haya dicho el director general. No es solamente que queremos esperar a 2027, queremos llegar al equilibrio en el 2024 y empezar la recuperación de los dos acuíferos inferiores, que son los dos acuíferos que están sobreexplotados. Y por lo tanto hacer una gestión coordinada que nos permita realmente llegar a cubrir los objetivos de sostenibilidad, en la que estamos totalmente de acuerdo, y para eso también hemos propuesto, y espero, y así lo voy a hacer en la medida que pueda, que en el plan hidrológico se contemple el tratamiento que hay que, o sea, el tratamiento de aguas depuradas sea obligatorio en toda y cada una de los municipios, y que ese agua se vuelva a recuperar, o bien para un uso concreto que se merezca la pena, o bien para devolverlo a la naturaleza bien tratado. Es decir, el tratamiento terciario se tiene que contemplar, y en razón de lo que dicen algunos ahí, de que el contamina paga, pues efectivamente, que pague el ciudadano, que es quien ensucia ese agua. Y por lo tanto, queremos también que eso se contemple. En cuanto a los usuarios directos, efectivamente, estamos de acuerdo en que hay que pagar los costes de lo que cuesta, pero queremos que todo el mundo lo pague. Y por lo tanto, sobre la base de que todo el mundo lo pague, lo haremos sostenible económicamente. Medioambientalmente, nosotros, por lo menos en el poniente, lo que queremos es recuperarlo al 100%, y si es posible, en menos años de lo que hemos usado, que han sido prácticamente 50. Y en este sentido es muy importante que todo el mundo entienda que nosotros lo que hacemos es producir alimentos. Según parece, tal como va creciendo el mundo, pues los alimentos van a ser importantes. Tenemos que tener en cuenta el cambio climático, efectivamente, y tenemos que colaborar con él para que no nos pille descuidados. Pero la tecnología bien administrada y bien gestionada para el agua da respuestas de todo tipo, da respuestas medioambientales, da respuestas económicas y da respuestas sociales. No olvidemos nunca que en agricultura, yo no voy a hablar de otro tipo de agricultura que no la conozco. La agricultura bajo plástico en el modelo Almería produce finalmente cada metro cúbico entre 20 y 22 euros de producto final. De esos 20 o 22 euros, más de 7 se destinan a creación de empleo directamente, tanto directamente en el campo como indirectamente en los distintos organismos. Segundo, ese modelo tiene un gran reporte en el I+D y sobre todo en el tema de semillas y fundamentalmente en los tratamientos de agua, en lo que estamos nosotros también invirtiendo. ¿Por qué digo esto? Porque en todas estas cuestiones en las que nos tenemos que poner de acuerdo. O sea, no se puede seguir hablando del regadío como si esto fuesen los años 50, 60, 70 y 80. No es así. En este momento estamos también introduciendo el modelo de regadío que hace que la percolación del agua sea prácticamente cero al acuífero. De hecho, lo único que en el acuífero del Poniente está comprobado como una contaminación importante procede de las insecticidas que se gastaban en los años 60, 70, 80 y 90, 70 y 80, que está ligado sobre todo al cultivo de parral y al cultivo al aire libre, que era por inundación. En este momento
el modelo de regadío que hay ocasiona muy poca, si se hace bien, y hay posibilidades de hacerlo, muy poca contaminación en los acuíferos, puesto que el agua la consume la planta antes de que vaya hacia abajo, se echa justo la que necesita. Y decir claramente que de esos 7.000 metros cúbicos se ha bajado muchísimo, muchísimo. Que de esos 7.000, esos datos que se dan de manera estándar, no se corresponden con la realidad. Y que yo creo que el desarrollo tenemos que hacerlo, y la otra parte importante es la energía que necesitamos para todo esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda la energía que se utilice, por lo menos en el poniente, y así lo vamos a pedir, y lo hemos pedido ya a Acuamed, por ejemplo, toda la energía que se gasta en el poniente en un tiempo prudencial y lo más corto posible sea de energía renovable, toda, no un porcentaje, no, el 100%. Y el 100% de energía renovable, el 100% de aguas depuradas, y afortunadamente los que estamos en la costa y con una producción de agua desalada adecuada, nosotros tenemos futuro. Y también podemos devolverle a la naturaleza y colaborar con la naturaleza para que sea mucho mejor. Que quede claro que no queremos esquilmar nada, al revés, queremos recuperar y recuperar sobre la base de la sostenibilidad. Muchas gracias, Manuel. Bueno, efectivamente hay una cuestión importante que has dicho, lo de tratar de hacer los terciarios obligatorios para que el agua de salida de la depuradora fuese directamente utilizable. Bueno, eso es un tema complejo, ¿no? Un plan hidrológico no puede obligarlo, y eso es lo que en los otros talleres, los del Pacto del Agua, muchas veces comentábamos la diferencia entre un Pacto del Agua y el plan hidrológico. El Pacto del Agua pretende modificar la normativa y el plan hidrológico aplica la normativa existente. Entonces, los parámetros de depuración están establecidos de una directiva europea ya del año 91, que ni siquiera estamos cumpliendo adecuadamente y que ya estamos sometidos a regímenes sancionadores por la falta de ejecución de depuradoras. Se ha incrementado extraordinariamente ese ritmo y es la prioridad de esta consejería de la construcción de depuradoras, como podrán ver prácticamente casi todos los días el trabajo que se está haciendo, pero de ahí a poner en la normativa obligatorio además un tratamiento terciario, bueno, pues vamos a conseguir el cumplimiento de la depuración a los estándares exigidos por la legislación. Lo que sí es cierto es que la Consejería, la Dirección General de Infraestructuras del Agua, lo que sí ha decidido es dotar a todas las nuevas depuradoras que haga y que sea posible de ese tratamiento terciario, es decir, que ya se van a construir con esa visión que estás comentando para facilitarlo. Y nosotros precisamente desde Planificación estamos iniciando un estudio de cómo fomentar al máximo posible la regeneración del agua y la reutilización, utilizando todas las vías posibles. Bueno, vamos a estudiar todo, si hay posibilidad de bonificaciones en los cánones de mejora, bonificaciones en el canon de vertido, en la utilización del canon de servicios generales, pero que estamos trabajando en eso porque obviamente eso también es otra ventaja que tiene las cuencas andaluzas, que a diferencia de la cuenca de Guadalquivir, que como es alargada, pues reutilizar en cabecera es quitarle recursos al resto de la cuenca, pues nuestros ríos que llegan al mar, pues obviamente la reutilización es un recurso estratégico. Y efectivamente, en cuanto a la influencia del cambio climático, una vez me sorprendió un mapa de vulnerabilidad que tenía las actividades agrícolas en España en virtud de los escenarios de cambio climático, y curiosamente Almería salía mejor parada que muchas de otras zonas, porque precisamente tiene menor dependencia de las condiciones naturales de precipitación. Y entonces tenemos claro que el futuro sostenible va, pues como bien ha indicado, a la utilización de desalación, reutilización y energías renovables, y entonces pues sí que no cerraríamos el círculo
de esa sostenibilidad que, como bien estáis apuntando en el poniente, pues queremos nosotros también trasladar al resto de las masas en mal estado para ir consiguiendo ese tipo de actuaciones coordinadas que estáis llevando. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Es que no te oyen entonces. Un momentillo, que te van a llevar el micro. La primera pregunta que he hecho cuando esta tarde ha sido el tema si se podía utilizar el agua desaladora para acompañar un poco el acuífero del poniente. Pero también quiero que no sea la panacea la desaladora, porque el mar cada vez agua dulce recibe menos. Hay más presas, hay más pantanos, hay más diques y el mar no recibe agua. Yo soy de Valerma, donde está la desaladora. Si no paramos de sacar agua de esa desaladora, el mar no lo cargamos en 10 años. Porque no entra agua nueva. Yo no digo que no se utilice, quiero que se utilice para que el acuífero se pueda medio mantener. Pero la panacea no es el agua desalada. Gracias. Bueno, a día de hoy poner en duda la renovación del mar es complicado, pero obviamente no es la única solución. Tenemos que utilizar la gestión integrada de recursos, pero que ciertamente en la región en la que nos encontramos los recursos proceden de la precipitación, de la lluvia y en la que hay. Entonces, es lo que hemos dicho antes, o contenemos la demanda o la disminuimos o nos ajustamos o tenemos que utilizar una buena gestión integrada de todo ello. ¿Más preguntas? Soy Juan Pedro García, ingeniero de caminos. He estado 45 años en la Diputación de Almería y pues he vivido durante esos 45 años pues muchas experiencias y cómo se ha llevado la gestión del ciclo del agua urbana, que es en la que Diputación ha intervenido. Y entonces lo que voy a hacer es más bien una sugerencia, porque el problema, ya que se ha tocado el tema del tratamiento del agua residual, y se ha pedido incluso exigir los terciarios como obligatorios, aunque eso no se puede hacer de momento, pero sí es importante que el secundario se haga y que se haga bien, lo que es obligatorio se haga bien, porque por desgracia se han hecho muchas depuradoras. Yo he vivido en los 45 años que he estado en Diputación, municipios en los que se han hecho 3 depuradoras a lo largo de esos 45 años, ¿no? Empecé en el año 70 y en el 71, perdón, y he visto hacer depuradoras nuevas. El alcalde de turno al año las abandonaba, sobre todo cuando empezaron las eléctricas. Y claro, en el fondo, ¿qué pasa? Yo creo que la gestión del agua urbana tendría, como hay muchos pequeños municipios es incapaz de gestionarlo. Entonces, habría que hacer una gestión supramunicipal obligatoria. Es cierto, en los grandes municipios no hay problema. Hay algunas zonas donde hay mancomunidades que funcionan bien, que tienen cierta estabilidad. El problema de las mancomunidades es que, como son voluntarias, son agrupaciones voluntarias de municipios para un fin determinado, pues claro, a veces se cabrea un alcalde y se sale de la mancomunidad. O para formar la mancomunidad es muy complicado, ¿no? Entonces, creo que debería aunque quizás no sea exactamente un tema objeto del esquema de temas importantes, pero de alguna manera sí dejar claro que desde la medida en que se pueda, que la gestión del ciclo urbano del agua, sobre todo lo que es la depuración y el agua en alta, sea supramunicipal, donde no haya un municipio suficientemente grande o una mancomunidad suficientemente estable, que esa gestión corresponda automáticamente a un ente supramunicipal, como pueden ser las diputaciones, que tienen
ya una solera, o incluso en la comunidad autónoma, ¿no? Pero creo que por lo grande que es Andalucía, sería más lógico que fueran las diputaciones. Y eso es lo que quería sugerir. Muchas gracias. Bueno, yo en todas las reuniones que he tenido con todos los usuarios discutiendo todos los sistemas, precisamente estoy tratando de impulsar esa gestión global, integrada e integrando a todo el mundo, porque efectivamente pues se dan fenómenos también de economía de escala, es decir, cómo van a ser igual los medios técnicos que pueda tener una comunidad de regantes pequeña que cuando se integra en un ente de mayor tamaño, pues como hemos hablado antes en la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense. Y un problema también muy importante pasa en los municipios de pequeño tamaño, porque efectivamente las grandes ciudades pues tienen esos recursos económicos disponibles y eso es una asignatura pendiente. Ya estaba previsto desde un decreto de 2003, está previsto la definición de esa no me acuerdo el nombre, sistemas supramunicipales, pero no se ha llegado a desarrollar. Yo, la parte que conozco de Granada, pues también la Diputación en su momento hizo un impulso para intentar hacerse cargo de esos sistemas y también tuvo muchas dificultades, porque a veces el problema es que al coger pequeñas poblaciones muy dispersas, también la gestión es extremadamente onerosa en comparación que cuando tú explotas una ciudad donde la concentración de poblaciones, pero que nosotros estamos totalmente convencidos. Nosotros vamos a apoyar el que se haga una unión de esfuerzos y una gestión lo más mancomunada posible y de mayor escala para que sea factible el cumplir y que no pase pues eso, de que si encima hay pocas depuradoras, pues bueno, pocas no, hay bastantes, pero que no son suficientes, pero que encima se dejen de explotar o los ciudadanos al final no tengan esa garantía del agua urbana que queremos garantizar. O sea, yo estoy a favor de ese tipo de iniciativas para conseguir de nuevo esa sostenibilidad y garantía del recurso. Gracias. ¿Más preguntas? Siguiente pregunta. José Antonio ha pedido la palabra. Sí, la había pedido, sí. Es que tengo poca experiencia en esto y no sabía si se me oía o no. Buenas tardes. Soy José Antonio Pérez, presidente de la Comunidad General de Usuarios del Agua Depurada de la EDAR de Almería y también presidente de la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas, que es una de las partícipes de CEGUAL. Bueno, para quien no lo sepa, en el Bajo Andarás llevamos reutilizando agua más de 20 años, la reutilización directa de agua de la depuradora Almería. Durante muchos años fuimos la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas y desde hace unos años acá, pues la que tiene la concesión es la Comunidad General de Usuarios CEGUAL. Disponemos para ello de una concesión de 13 hectómetros cúbicos, aunque realmente es muy teórico porque pues, la realidad estaría en torno a los 9 hectómetros cúbicos. Dicho esto, pues creo que tenemos una cierta experiencia acumulada ya como para tratar de aportar alguna idea. Ya se ha dicho por algunos de los participantes la necesidad de inversiones en materia de depuración, porque la depuración al fin y al cabo es el primer eslabón de una cadena y una buena depuración conlleva una más fácil regeneración del agua. En este sentido yo insisto, como ya ha dicho algún participante anteriormente, que seguramente en aquellos lugares donde la reutilización es de interés, el tratamiento terciario probablemente debería estar en la EDAR y formar parte del proceso de depuración. Hay muchos sitios donde las depuradoras tienen terciarios asociados, ¿no? Yo creo que eso sería un buen camino para conseguir los objetivos que en materia de reutilización impone la Unión Europea, sobre todo en cuestiones en materia de materiales de materia emergente, los contaminantes emergentes que se llaman, y también contribuiría, como ha dicho creo que ha sido Manolo García Arquero, a aplicar aquel principio de que el que contamina paga, porque el riesgo de la reutilización es que se le quiera imputar al último usuario, que es el regante, porque tiene necesidad de agua, que sea él quien asuma todos los costes derivados
del tratamiento terciario cuando realmente el regante no es el que ha echado el ibuprofeno o la cocaína o lo que sea, lo que venga en el agua. Yo creo que en ese sentido me han parecido muy interesantes las declaraciones que hizo recientemente la consejera Carmen Crespo en materia de depuración, y yo invito a que se plantee, ya sea en el plan hidrológico o en el pacto del agua, como se ha dicho, el tema de implementación de un tratamiento terciario. Hablaba el otro día con la delegada provincial, Arantxa Martín, sobre el tema de la necesidad de incrementar la capacidad de regulación, la capacidad de embalse en materia de reutilización. Y ella proponía a la delegada de hacer un plan de mejora de regadíos, un plan de inversiones en este sentido. A título meramente de ejemplo, porque no es el lugar para emborrachar a nadie con números, os puedo decir que entre las semanas 23 a 31 de este año, nosotros Cigual ha estado regenerando a razón de algo más de 11.000 metros cúbicos diarios. Sin embargo, a partir de la semana 32 en adelante, estamos haciendo más de 26.000 metros cúbicos diarios. En la primera situación, curiosamente, la demanda estaba plenamente satisfecha, mientras que en el segundo caso la demanda está altamente insatisfecha y nos lleva a abordar incluso cortes temporales de suministro a los regantes. A título meramente orientativo, en las primeras semanas, en las 23 a la 31, hemos desaprovechado del orden de 900.000 metros cúbicos de agua que ahora nos faltan. Entonces, se hace necesario, como digo, la necesidad de incrementar la capacidad de embalse, de dotar los sistemas de reutilización, no sé si me escuchan, los sistemas de reutilización de suficiente capacidad de embalse. Y ahí surge una pregunta. En ese periodo de tiempo en que nosotros hemos dejado ir al mar 900.000 metros cúbicos, ¿se ha estado extrayendo agua del acuífero? Pues sí, se está extrayendo agua del acuífero, aunque parezca un sinsentido. ¿A qué me lleva esto? Me lleva esto a la necesidad de plantearse muy seriamente que hay que constituir una Junta Central de Usuarios del Bajo Andarás para la gestión racional de todos los recursos existentes, sean aguas superficiales, sean aguas subterráneas, regeneradas o desaladas. Como digo, una gestión integral y sostenible del recurso hídrico, y sin duda es una buena manera de contribuir a la recuperación del acuífero sobreexplotado del Bajo Andarás. Y en ese sentido creo que sería muy interesante tener un conocimiento exacto o lo más exacto posible, porque exacto será muy difícil, de cuáles son las inscripciones, más que concesiones, porque en el Bajo Andarás pocas concesiones hay inscripciones, cuáles están funcionando y hasta cuáles no son legales. Entonces yo creo que eso sería una buena línea de trabajo desde nuestro punto de vista para digamos, abordar todo el tema de la sostenibilidad de los recursos hídricos aquí en el Bajo Andarás. Muchas gracias. Bueno, por hablar en términos generales, que básicamente estoy de acuerdo, como digo, efectivamente en esa gestión supracomunitaria, integrando todos los recursos y todos los usos. Curiosamente, el caso de Almería es también muy particular. En la presentación que ha proyectado el jefe de servicio, hay una que habla sobre los recursos que se están reutilizando, por ejemplo, en Málaga. Entonces, en Manilva, por ejemplo, sobre una capacidad de 4,38 hectómetros cúbicos al año, se utilizan 0,77, en Mijas de 4,38 de capacidad 0,50, en La Víbora de 9 hectómetros cúbicos de capacidad 0,25, etcétera, etcétera. También pasaba algo parecido con la desalación. O sea, nosotros también tenemos la evolución del uso del agua desalada, y durante un montón de años las desaladoras han estado muy debajo de su producción y siguen estándolo en algunas zonas de Andalucía. Aquí, como se está llegando obviamente a esos límites, es todo lo contrario. Por eso a mí me gusta cuando habla todo el mundo de toda la zona que se escuchen entre sí, porque no tiene nada que ver la visión que se pueda tener en Huelva, por ejemplo, que ni se plantean la desalación y muy poco la reutilización, que en este caso de aquí. Pero efectivamente, como digo, ese recurso, la normativa actual no obliga a que la calidad del agua de salida de una depuradora sea
apta para el uso en regadío, que aparte acaba de salir una directiva específica sobre reutilización con una serie de parámetros y unas exigencias de calidad, pero vuelvo a repetir que sí que está en el ánimo de esta consejería fomentarlo con todos los medios que pueda y también con las garantías de seguridad que requiere. El almacenamiento del agua regenerada es bastante complicado, ¿de acuerdo? Es muy complicado porque obviamente si ya de por sí el agua natural en una balsa pues ya tiene una evolución biológica determinada, pues el agua regenerada pues tiene también su complicación, pero es cierto que tenemos que trabajar bastante, y nos lo han demandado también en muchas asociaciones, las iniciativas del Pacto del Agua, en el incremento de la capacidad de regulación en balsas, no tanto en grandes presas, sino el aumentar en balsas para poder tener esa capacidad. Pero por lo que yo sé, las aguas regeneradas son un poco complicadas de gestión en cuanto al almacenamiento. Muchas gracias. Frances le pregunta a José Antonio si las infraestructuras de embalse de agua regenerada también las tiene que pagar el usuario urbano. José Antonio, va para ti. No. Entiendo que cada palo tiene que aguantar su vela. Entonces, la capacidad de regulación es una cosa que ya está más allá de la regeneración y entiendo que no tiene por qué pagarla. Es decir, que la asumirían los regantes o pretendéis que sea también a cargo del presupuesto público, que en definitiva es lo mismo que los urbanos. A ver, creo que me he explicado muy claramente, con independencia de que puedan existir líneas de ayuda para inversiones en favor de los regantes, pero en principio he dicho muy claramente que entiendo que esa es una parte que le compete al regante. Gracias. Yo veo un desequilibrio histórico largo entre, me parece estupendo que reivindiquéis el principio de quien contamina paga. Lo que pasa es que debe ser general, debe ser simétrico, no puede ser perdón, me pongo en cámara. Decía que la reivindicación del principio de quien contamina paga es excelente y por lo tanto bienvenidos a este mundo que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo y especialmente desde la aplicación de la directiva, que es claro. Las instituciones europeas a través de una directiva específica explican claramente que quien contamina paga, que es como se formuló en los 70, hoy es quien deteriora paga. Es decir, que también debe pagar aquel que deteriora el recurso, aquel que sobreexplota un acuífero, aquel que deteriora una masa de agua, es decir, un ecosistema. Sin embargo, esta parte de la reivindicación de quien contamina paga en este contexto no la he escuchado por parte de los regantes. Es verdad que en Almería hablar de caudales ecológicos, por ejemplo, sobra, ¿no? En su mayor caso. Pero sí que es interesante el que nos sentemos a hablar de quien contamina paga para todos, lo cual supongo que hasta ahora no habéis previsto retornos de riego con la calidad que exigís para el agua regenerada y cosas por el estilo. Pero, insisto, bienvenidos al mundo de quien contamina paga, solo que para todos, porque si no seguimos pagando los ciudadanos en general o los usuarios urbanos en mayor cantidad. No hay más que ver las cuentas de las distintas confederaciones, la asimetría entre recuperación de costes agrícola y urbana, y especialmente por la ausencia del cómputo de costes medioambientales. Pero me parece excelente la idea. Gracias. Yo, sin ánimo de entrar en debate, Francesc, creo que lo del que el contamina paga ha sido una expresión que también has utilizado tú, y creo muy acertada la intervención de Manuel García Quero cuando ha dicho que los regantes del poniente almeriense asumen que tienen que contribuir ellos con su dinero, mediante el uso de agua desalada, a la recuperación de un acuífero que ellos han contribuido a deteriorar. Entonces, el mundo del regadío en España es tremendamente diverso.
Yo le puedo hablar del contexto que conozco, un poco más, que es el de Almería, y bueno, puedo decirle eso. Está claro, gracias. Pues si seguís así nos lleváis la conversación y nos lo pasamos genial. Me encanta que estéis debatiendo. No sé, Francés, exactamente de dónde estás, por curiosidad, pero... Sí. No, es que quería también... ¿Sí se oye? Sí. No, que quería también decir eso, sí, que estoy de acuerdo con José Antonio y con Francesc, efectivamente, que hay que hacerlo. Y ya lo he dicho antes, o sea, nosotros hemos tomado prestada el agua durante 50 años y queremos devolverla ahora. Y queremos asumir el coste que eso significa. Nosotros ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, la balsa del Sapo es un problema de excedentes de agua salobre y agua del acuífero superior, que si la Junta Central de Usuarios no estuviese gestionándola, habría inundado ya el pueblo de Las Norias por 5 veces. Y anualmente nos cuesta 300.000 euros al año sacar ese agua y mantener ese paraje en las condiciones naturales más adecuadas. De modo que sí estamos, cuando yo digo el contamina paga, no es para que el regante no pague. El regante tiene que pagar lo que contamina y lo que deteriora, estamos de acuerdo, pero los ciudadanos también. De acuerdo. Jorge de Crea dice que el deterioro es la pérdida de capacidad del medio para satisfacer las necesidades sociales y en el poniente están tomando medidas para ayudar al acuífero. Bueno, ya lo ha comentado efectivamente. ¿Alguna otra palabra? Francés, te preguntaba de dónde hablabas, simplemente por la curiosidad que... Me había identificado como demarcación del Júcar y estoy en Valencia. Perfectamente. Bueno, pues obviamente también uno maestro en la utilización del agua y en los conflictos sobre el agua. Decía eso efectivamente, que dentro de la tristeza de no poder hacer la reunión exactamente como nos gustaría y con la cercanía que nos gustaría, pero también la tecnología está permitiendo que pueda hablar desde Huelva y hasta de Valencia de nuestro plan hidrológico, lo cual agradecemos. Continuamos. José, nos queda, ¿no?, más o menos, creo yo, 10 minutillos, ¿no?, para si alguien más quiere intervenir. ¿Alguna pregunta más? Pues entonces, si no hay ninguna pregunta más, pues agradecer de verdad a todo el mundo, el que está aquí presente y el que no haya escuchado a distancia, porque lo que pretendemos es enriquecernos, que de verdad esto sea fructífero, que de verdad nos envíen la información para que nosotros seamos capaces de enriquecer nuestro plan hidrológico y que, como podemos ver, pues cada uno tiene una visión, una sensibilidad, y lo que a todo el mundo pues le pido que efectivamente tenga esa empatía de ponerse en el lugar del contrario. En concreto, esta pandemia nos ha enseñado, entre otras muchas cosas, la importancia que tiene la seguridad alimentaria. Tenemos que agradecer a muchos servidores que han trabajado por todos nosotros, pero permitidme que traslade el agradecimiento especial a esos agricultores que han seguido produciendo nuestros alimentos. Cuando a los momentos iniciales empezamos a ver los supermercados vacíos, pues nos entró también una sensación de golpe de qué podría ocurrir y rápidamente se restableció. Y por lo tanto también tenemos que tener en cuenta que efectivamente este equilibrio que tenemos, esta sostenibilidad engloba todo, es decir, la sostenibilidad medioambiental, por supuesto, pero también necesitamos esa sostenibilidad económica y esa creación de riqueza que nos permita pues el bienestar de todos. Pues nada más, señora delegada, si quiere alguna cosa para despedirse, y si no, pues el próximo martes estaremos en Cádiz y de nuevo, pues cualquiera de los que esté aquí se puede conectar y seguir participando, y el siguiente en Huelva. Pues nada, muchas gracias a todos.